Probablemente pienses que la gente en la Edad Media era mojigata, que sus relaciones eran distantes, sus tradiciones reservadas y todo era privado y silencioso, ¿verdad? La verdad es todo lo contrario. En el mundo medieval, los asuntos personales eran asunto de todos. No se susurraban a puertas cerradas, se trataban en público y muchas veces frente a pueblos enteros. ¿Tus experiencias más privadas eran tema de conversación, de análisis, y a veces se convertían en evidencia judicial? La idea de privacidad como la entendemos hoy simplemente no existía. Mañana podrías despertar con un golpe en la puerta, no de un amigo o vecino, sino de inspectores designados por la corte. ¿Su trabajo? Asegurarse de que estuvieras físicamente apto para casarte. Y no, esto no es ficción. Esto formaba parte de un sistema legal que hacía inseparables la capacidad personal y las alianzas familiares, porque en la mentalidad medieval, el bienestar personal y la estructura comunitaria eran lo mismo. Hoy vamos a recorrer 7 niveles de estas costumbres increíbles, y al final, podrías agradecer que tu peor recuerdo romántico sea un mensaje incómodo y no una evaluación pública. Comencemos con el primer nivel de locura. Pruebas de aptitud. En 1370, en la ciudad de York, un hombre llamado John Sanderson fue llevado ante un tribunal. ¿Por qué? Porque su esposa dijo que el matrimonio no se había consumado, físicamente. Esto no era solo una discusión, era un proceso legal completo. Había jueces, había profesionales médicos, y sí, había público. Una vez acusado, te llevaban a una sala designada, te despojaban de privacidad y te evaluaban. Tu condición y capacidad eran observadas y registradas. En algunos casos, esto duraba semanas, y la presión por rendir era inmensa. En un juicio en París, un hombre fue evaluado no una, sino 3 veces. Solo después de consumir remedios dudosos, finalmente cumplió con los estándares de la corte. Porque el matrimonio no era cuestión de emociones, era un contrato, y los contratos necesitaban pruebas. Si tu cuerpo no podía cumplir los términos, toda la unión podía anularse. Las dotes se devolvían, el estatus social se perdía, los lazos familiares se rompían. La sala del tribunal no era un espacio privado, era una galería de observación, una cámara donde la dignidad a menudo no sobrevivía ni una hora. La gente se desmayaba, algunos lloraban abiertamente y todo se registraba para archivo público. Esto no era raro. En toda Europa había cientos de estos juicios cada década. Londres, París, Florencia, Venecia, y solo un pequeño porcentaje de los acusados lograba limpiar su nombre. El resto perdía su matrimonio y mucho más. Esto hace que el tribunal de divorcio moderno parezca una sesión de terapia. En la Europa medieval, fallar en cumplir las expectativas personales podía significar el exilio social de por vida. Y justo cuando crees que no podía volverse más surrealista, llegamos al nivel 2. Verificación ceremonial, donde la primera noche de matrimonio requería testigos. Imagina esto. Tienes 15 años, recién casado, y ahora tus padres, tus suegros, un obispo y la mitad de la corte noble te acompañan al dormitorio, no para desearte suerte, sino para asegurarse de que todo salga como debe ser. En 1445, Margarita de Anjou se casó con el rey Enrique VI. Esa noche, 23 personas estaban cerca para presenciar el momento más íntimo de su vida. No se quedaron afuera. Se colocaron junto a la cama, escuchando, observando. Y uno de ellos, el arzobispo de Canterbury. Porque en la sociedad noble, el aspecto físico del matrimonio no era privado, era la base legal de la alianza. Si no había prueba, no había unión. No había prueba, no había alianza, ni herencia, ni tratado. Hoy suena escandaloso, pero para la realeza y la nobleza esto era normal. La noche de bodas de Catalina de Aragón incluyó 6 oficiales. Incluso el embajador español insistió en asistir
para verificar que la unión entre naciones había comenzado. Para algunas parejas las cosas no salieron según lo planeado. Luis XIV y María Antonieta tardaron 7 años en consumar su matrimonio, y cada intento fallido era seguido por otra noche de presión, otra inspección, otro público, porque el fracaso no era solo personal, tenía consecuencias políticas. Los países podían ir a la guerra si el matrimonio no se consideraba válido. Y esta cultura no se limitaba a los palacios. Familias ricas, terratenientes e incluso comerciantes seguían prácticas similares. No era raro que las familias exigieran confirmación a la mañana siguiente, a través de parteras, juramentos legales o exhibiciones ceremoniales. No había evidencia, el matrimonio podía disolverse. Estas prácticas no se veían como invasivas, se veían como necesarias. En un mundo donde la herencia, las alianzas y las líneas sanguíneas lo eran todo, la prueba de la unión no era negociable. Y detrás de todo, la Iglesia. Lo que nos lleva al nivel 3. Religiosos dirigiendo imperios de entretenimiento. Uno pensaría que las voces morales más poderosas de la sociedad evitarían todo lo que pareciera indulgente. Pero los obispos medievales no solo toleraban los espectáculos públicos, los controlaban. El obispo de Winchester, por ejemplo, supervisaba 18 establecimientos en Southwark, cada uno oficialmente autorizado, cada uno operando como negocio, y cada uno pagaba impuestos directamente a la iglesia. Las trabajadoras eran apodadas gansos de Winchester. Llevaban bandijas, eran inspeccionadas por médicos asignados por la iglesia, y parte de sus ganancias se destinaban al mantenimiento de la catedral. Sí, los vitrales eran financiados con impuestos de entretenimiento. Se publicaban listas de precios, los servicios se clasificaban y aún había recargos en días sagrados. Esto no era un escándalo, era política oficial. En Aviñón, durante el siglo XIV, el mismo Vaticano recaudaba ingresos similares. Los registros de España, Alemania y Francia muestran sistemas parecidos. A veces las instalaciones incluso estaban conectadas a edificios eclesiásticos por túneles, por discreción. Los intentos de cerrar estas operaciones fracasaron repetidamente. En un concilio, los obispos llegaron con cientos de asistentes, y cualquier moción para eliminarlos fue silenciosamente descartada. ¿La razón? Algunos teólogos decían que este sistema evitaba pecados peores. Otros lo llamaban un mal necesario, como el alcantarillado, pero en realidad era un negocio muy rentable. Algunos obispos ganaban lo suficiente para construir una iglesia nueva cada año, y no lo ocultaban. Los letreros en las puertas llevaban escudos oficiales. Los libros de impuestos se guardaban en los archivos de las catedrales. La contradicción era enorme. Predicar moderación en público, manejar distritos de vicio en privado. Es difícil exagerar lo normalizado que estaba todo esto. La idea moderna de separación entre autoridad espiritual y negocios no existía. Y mientras los obispos manejaban el lado comercial, los médicos desarrollaban su propia filosofía. Ellos creían que la satisfacción personal, especialmente para las mujeres, no solo estaba permitida, era necesaria. Los médicos en el mundo medieval creían algo que al público moderno podría parecerle sorprendente. Creían que para que una pareja pudiera concebir, ambos debían participar por completo, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Esta idea provenía de lo que se conocía como la teoría de las 2 semillas. Afirmaba que tanto el esposo como la esposa necesitaban liberar su parte del proceso, o la unión no produciría hijos. Eso significaba una cosa: si una mujer no respondía, no habría concepción. Esta creencia estaba tan extendida que los médicos incluso recetaban métodos para ayudar. Entregaban a las parejas remedios herbales, aceites aromáticos, alimentos especiales e incluso instrucciones específicas para fomentar la cercanía mutua. Los textos médicos de la época ofrecían detalles impactantes. Clasificaban a las personas según sus temperamentos corporales, caliente, frío, húmedo o seco, y daban recomendaciones diferentes según el tipo. Un famoso conjunto de documentos llamado la Trotula
Incluía desde aceites para masajes hasta diagramas de posiciones ideales. No era tabú, era medicina. Los médicos recomendaban habitaciones cálidas, ciertos tipos de música y caricias suaves usando hierbas como menta o canela para estimular el calor corporal. Incluso desarrollaron herramientas hechas a mano de madera pulida o marfil, no para recreación, sino para diagnóstico y tratamiento. En este contexto, la respuesta femenina no era pecaminosa ni vergonzosa, era médicamente necesaria. ¿El objetivo? La concepción. Porque tener un hijo no era solo un asunto familiar, era un legado, un deber, y no lograrlo tenía consecuencias graves. Esta creencia daba a las mujeres un poder inesperado. Si una esposa afirmaba que no podía concebir porque su esposo no satisfacía sus necesidades, tenía base legal para anular el matrimonio. Era una de las pocas áreas del derecho medieval donde las mujeres tenían voz. Pero mientras los médicos promovían el apoyo y la cercanía para la fertilidad, la prevención era otra historia. Ahora entramos al nivel 4, el mundo desesperado y peligroso del control de natalidad temprano. Para la mayoría de las mujeres, el embarazo era un riesgo que cambiaba la vida. Cada parto podía significar lesiones, enfermedades o la muerte. Y muchas no podían decidir cuándo ni con qué frecuencia sucedía. Así que recurrían a remedios, recetas secretas transmitidas por parteras, comerciantes y mujeres sabias, mezclas hechas con hierbas, minerales y, en algunos casos, materiales que jamás deberían acercarse al cuerpo humano. Algunos métodos tienen sentido en retrospectiva: lana empapada en vinagre, esponjas marinas, mezclas de miel y acacia. Otros eran horrendos: plomo, mercurio, desechos animales molidos. Las mujeres bebían pociones, insertaban barreras, consumían plantas que afectaban la temperatura del cuerpo, el equilibrio o los ciclos internos. Y cada método conllevaba riesgos: envenenamiento, infección y a veces algo peor. Aún así, para muchas valía la pena, porque otro hijo podía significar una boca más que alimentar, o una nueva oportunidad de no sobrevivir al parto. Los líderes religiosos condenaban estos métodos como una interferencia con la voluntad divina, pero la desesperación era más fuerte que la doctrina, y las mujeres seguían buscando maneras de protegerse, en silencio, con cuidado, y a veces en secreto. Esto nos lleva al nivel 5, el extraño y a veces aterrador mundo de las pociones de amor medievales. Si el control de natalidad buscaba evitar resultados, las pociones de amor buscaban garantizarlos. No eran flores ni chocolates, eran rituales serios, hechos con ingredientes perturbadores, preparados bajo la luz de la luna, usados para vincular a una persona con a otra, o al menos eso esperaban. Algunas recetas requerían partes de animales, otras pedían pequeñas cantidades de materiales personales como cabello o sangre, ocultos en comida o bebida. Muchas incluían hierbas fuertes diseñadas para crear sensaciones cálidas en el cuerpo. Incluso iban más lejos, mucho más lejos: polvo de tumbas, hueso molido, e incluso elementos vinculados a rituales que hoy serían impensables. ¿Eran efectivas? Quizás en raras ocasiones, pero más probablemente funcionaban por sugestión, por creencia y a veces por manipulación. Las consecuencias legales eran severas si alguien era sorprendido usándolas, pero la aplicación de las leyes era desigual. Una noble mujer podía recibir una advertencia, una campesina podía ser exiliada o algo peor. Y no era poco común. Registros judiciales de lugares como Francia, Italia e Inglaterra muestran docenas de casos cada año. Las mujeres lo intentaban todo, no por malicia, sino por temor. Temor al abandono, temor a ser forzadas a una vida que no eligieron, temor a no tener poder alguno. En un mundo donde el amor no era garantizado y el matrimonio era mayormente una transacción, la necesidad de afecto se convirtió en una rebelión silente. Y eso nos lleva al nivel 6, consecuencias públicas por actos privados. ¿Qué pasaba cuando una pareja cruzaba la línea? En tiempos modernos,
corren los chismes, quizás se dañe una reputación, pero en los pueblos medievales te llevaban por las calles. Se llamaba la course, la carrera. Cuando una pareja era culpada de ser infiel, los ataban juntos, literalmente, el hombre con una cuerda en la cintura, la mujer sosteniendo el otro extremo como si fuera una correa, y entonces debían correr. A través del pueblo, pasando por chazas, mercados, pozos e iglesias, mientras la gente llenaba las calles con vegetales podridos, cubos de desperdicios y varas. Todos participaban. Los niños miraban, los músicos tocaban, las campanas de las torres sonaban con melodías específicas para marcar el inicio del castigo. No era justicia caótica, era programada, autorizada, un ritual. Se detenían en estaciones donde el castigo se volvía más severo. La pareja era humillada, golpeada, avergonzada y muchas veces herida. El simbolismo era brutal. El hombre era guiado, como un animal, por la mujer. El control de la mujer mostraba lo antinatural de la situación. Era una inversión diseñada para avergonzar a ambos. En lugares como el sur de Francia, esto era común. En otros lugares preferían los cepos, el rapado público o desfilar con carteles. Pero el propósito era el mismo: restaurar el orden público castigando el fracaso privado. Los registros muestran que muchos no sobrevivían. Algunos morían por las heridas. Otros eran exiliados permanentemente. Unos pocos se quitaban la vida antes de que empezara el castigo. No se trataba de corrección. Era espectáculo. Una forma medieval de teatro moral. Y finalmente, llegamos al nivel 7. Ni al tribunal, ni a la alcoba nupcial, ni a la tesorería del obispo, ni a la plaza del pueblo, sino a la realización final. Pausamos por un momento. Ya hemos visto tribunales convirtiendo la capacidad íntima en testimonio público. Noches de bodas convertidas en ceremonias de prueba. Líderes religiosos dirigiendo imperios comerciales. Médicos recetando cercanía por razones médicas. Mujeres arriesgando la vida para evitar embarazos. Y personas desesperadas recurriendo a pociones creadas en la sombra. Todo conduciendo a rituales públicos de castigo diseñados para humillar. Entonces, nos hacemos la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué todo era tan expuesto? ¿Por qué la gente medieval convirtió los momentos más personales de la vida en asuntos públicos? La respuesta es simple. Porque la privacidad, tal y como la entendemos hoy, no existía ni socialmente, ni legalmente, ni espiritualmente. Todo lo relacionado con la intimidad tenía consecuencias que iban mucho más allá de la pareja. Afectaba las herencias, las alianzas familiares, los tratados políticos, incluso las guerras. Un solo matrimonio no consumado podía destruir una dinastía. Un solo rumor podía arruinar un acuerdo comercial. Un solo fallo en concebir podía arruinar el futuro entero de una mujer. Así que la sociedad creó sistemas para asegurar visibilidad. Testigos, registros, rituales, castigos. Y la gente lo aceptaba, porque no conocían otra forma. Pero lo más revelador es esto. No solo lo aceptaban, construían alrededor de ello. Lo convertían en ceremonia, le daban estructura, significado, propósito. Y esa estructura mantenía todo, lo bueno y lo aterrador, en movimiento. Es fácil mirar hacia atrás y juzgar. Decir, eso es una locura, eso es cruel, eso es retrógrado. Pero eso solo lo decimos porque se nos ha dado algo que ellos nunca tuvieron. La idea de que hay cosas que nos pertenecen, solo a nosotros. Privacidad,
Autonomía. El derecho a tomar decisiones sobre nuestro cuerpo y nuestras relaciones sin necesitar un público. Estos no son derechos antiguos, son regalos modernos, ganados con esfuerzo, raros en la historia. De hecho, el mundo en el que vivimos ahora habría sido impensable para la mayoría de las personas que han vivido alguna vez. Debemos ese cambio a siglos de transformación lenta y dolorosa. Nuevas ideas sobre la dignidad, nuevos sistemas legales, nuevas formas de entender el bienestar humano. ¿Y hoy? Todavía llevamos algo de ese pensamiento medieval, solo que ahora lo hacemos digitalmente. El juicio público no ha desaparecido, simplemente se ha trasladado a Internet. Ya no paseamos a las personas por las calles, pero sí las cancelamos, exponemos, ridiculizamos y avergonzamos. Todavía convertimos momentos personales en contenido, en chisme, en castigo. Así que tal vez no somos tan distintos. Hemos cambiado el pasillo iluminado por antorchas por la página de tendencias, el estrado del juez por los hilos de comentarios y la cuerda por un hashtag. Pero aquí está la buena noticia. A diferencia de la gente del siglo XV, nosotros no tenemos que aceptarlo. Tenemos herramientas que ellos no tenían, derechos que jamás imaginaron, y la elección de proteger lo que ellos nunca pudieron, nuestro mundo interior. Así que, la próxima vez que te sientas frustrado por un romance incómodo, por la presión de una relación o por el juicio moderno, recuerda la alternativa. Incluía tribunales inspeccionando parejas, bodas observadas por nobles, médicos recetando cercanía por razones médicas, mujeres arriesgando la vida para evitar embarazos, y personas desesperadas recurriendo a pociones creadas en la sombra. No es solo historia, es una advertencia. Cuanto más olvidamos el pasado, más probable es que lo repitamos, con nuevas formas. Así que protege tu privacidad, honra tu paz y agradece la libertad de amar sin público. Porque durante la mayor parte de la historia humana, el amor no era privado, era un espectáculo.